Entonces, ahorita que acabemos, los voy a matricular como tal en el aula virtual para que, y a partir de ahí ya van a quedar ustedes con el material como tal del libro, del sílabus, de las grabaciones de las sesiones de clase, para que las puedan consultar, dado el caso que quisieran retomar cualquier concepto o cualquier espacio que hayamos brindado acá. Bueno, entonces aquí sean todos ustedes bienvenidos a nuestra clase de estadística descriptiva. Este material que están viendo en pantalla, yo se los voy igualmente a compartir en el aula virtual, pero entonces el objetivo de que ustedes puedan contar de una vez con el material que preparo para ustedes, no es que ustedes ya no pongan más atención a la clase, sino por el contrario, invitarlos a que estén mucho más pendientes de lo que les voy a contar, ya que no van a estar teniendo que tomar apuntes todo el rato, entonces, profe, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Y qué era lo que decía en esta página, en esta diapositiva? No, sino que se los proporciono para que, dado el caso, después de la clase, ustedes se retroalimenten, pero para que principalmente pongan atención a lo que les voy a decir acá y no se desconcentren por estar tomando de pronto apuntes o algo así. Bueno, entonces ustedes pueden ver que en esta diapositiva nos dice primera parte, estadística descriptiva, porque la estadística se divide en dos partes, en la estadística descriptiva y en la que estábamos comentando ahorita para nuestra compañera, la inferencial. Y ya vamos a ver cuáles son las diferencias puntuales que existen en cada una de ellas. Entonces podríamos decir nosotros que la estadística es una ciencia que viene ligada a los métodos matemáticos y como tal sufre o se basa en el levantamiento, la organización, clasificación y análisis de datos para su posterior conversión y presentación en información. ¿Sí? Entonces podemos hablar de la estadística como un medio para convertir los datos en información una información que podemos decir que tiene un significado y que es fácil de interpretar. Entonces, eso es para lo cual nos va a servir la estadística. Aquí también decimos, entonces, levantamos datos, los organizamos, los clasificamos, los analizamos y presentamos esos datos convertidos en información. Datos convertidos en información que nos sirven ¿para qué? Para la deducción de conclusiones y toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, facilitando esta comprensión del entorno. ¿Listo? Entonces, la estadística como un medio para convertir datos en una información que tiene significado y que es fácil de interpretar y que me dice algo más allá de lo que está comprendido en una base de datos, en un conjunto de datos que está ahí estático. ¿Listo? Entonces ya cuando nosotros vayamos avanzando, vamos a darnos cuenta y vamos a decir, ay, sí, efectivamente, tener datos es totalmente diferente a tener información. Entonces, en Colombia, ¿quién es la entidad encargada de hacer todo este procedimiento de levantamiento, organización y cuál es la entidad que está encargada de difundir las estadísticas a nivel nacional? Pues nosotros tenemos el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Entonces, que es la entidad encargada de la producción y difusión de las estadísticas a nivel nacional. Ya más adelante tendremos un acercamiento a la página de estadísticas. Vamos a mirar cómo están divididos los temas, los subtemas, estadísticas poblacionales, las estadísticas, por ejemplo, del mercado laboral. También hay otras, vamos a encontrar todas las encuestas, por ejemplo, la encuesta de calidad de vida, la encuesta nacional de trabajo infantil, la gran encuesta integrada de hogares, que bueno, ahí hay un mundo de operaciones estadísticas de las cuales vamos a podernos valer nosotros para empezar y para trabajar y tener un acercamiento como tal a los procedimientos que maneja el DANE. Cada uno de los países que nosotros podamos considerar tiene su propio DANE. Y digamos que suena raro decirles que tiene su propio DANE, pero así es para que me entiendan. Cada uno de los países tiene su propia oficina de estadísticas. Entonces, así como Colombia tiene el DANE, el Reino Unido tiene, por ejemplo, la Oficina Nacional de Estadísticas, o Alemania tiene la Oficina de Estadísticas, que es la Statistisch-Bundesamt, así se llama. Tenemos también la de Francia, que no me acuerdo qué es lo que traduce en INSEE, pero sé que es la francesa. Por aquí tenemos la Oficina de los Censos de Estados Unidos. También está la mexicana, está la argentina, que ya en algún momento cuando nos vayamos a aproximar a la página de estadísticas del DANE, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una aproximación a las diferentes páginas de estadística para que nosotros miremos pues que si bien son páginas de diferentes países que manejan diferentes culturas, diferentes metodologías, siempre va a existir como un rasgo compartido entre la forma en la que ellas presentan
como tal las estadísticas, ¿listo? Entonces ya vamos a tener ese acercamiento, porque me parece importante que no solamente nos quedemos con las estadísticas del DANE, porque justamente para sus próximas investigaciones el objetivo es que le perdamos como ese miedo a buscar estadísticas en páginas oficiales o que se encuentran, por ejemplo, en otro idioma, ¿sí? Entonces que le perdamos como el susto a eso y vayamos a las fuentes directamente, a las fuentes de la información directa. Entonces también vamos a trabajar con algunas estadísticas de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, las Naciones Unidas, la CEPAL. Entonces la idea de este curso también es involucrarnos y conocer cuáles son las principales fuentes de información estadística para empezar a desarrollar nuestros propios análisis, nuestras propias investigaciones, nuestros propios indicadores. Entonces eso como una parte introductoria. ¿Listo? Entonces resulta que para nosotros hablar en términos de la estadística, vamos a tener que tener en cuenta que vamos a trabajar nosotros con poblaciones o con muestras. Y en la diapositiva siguiente les voy a explicar cuál vendría siendo la diferencia entre trabajar con una población y con una muestra. Entonces, ¿a quién le hacemos nosotros este procedimiento estadístico? Entonces, por ahora, vamos a decir que lo vamos a realizar a grupos de personas, a grupos poblacionales. Ya más adelante vamos a darnos cuenta que la estadística se puede aplicar a procesos productivos, que se puede aplicar a tiempos de espera, que se puede aplicar a medición de la calidad de procesos. Bueno, se puede aplicar a diferentes escenarios, pero inicialmente en estas primeras clases introductorias vamos a decir que estamos aplicando la estadística a grupos humanos para estudiar el comportamiento de grupos humanos. Una pregunta, ¿ustedes de verdad no escuchan lo que están haciendo los señores en el edificio de al lado? ¿Esas sierras no las escuchan? Profe, pues se escucha, pero muy, muy levemente, o sea, no es como que Ay, nos no, yo moleste. sí las escucho Pida. mucho. Yo sí las, espérense, voy a cerrar la ventana, espérenme un segundito. Yo que pensé que hoy no trabajaban esos señores, mentira que sí vienen a trabajar hoy también. Bueno, entonces, perfecto. Entonces estábamos en esta partecita, estábamos en esta. Bueno, entonces, ¿a quién le vamos a aplicar nosotros inicialmente este procedimiento de levantamiento, clasificación, organización y presentación de los datos convertidos en información? Vamos a trabajar con grupos humanos. Entonces, estos grupos humanos pueden dividirse en dos grupos, en dos clasificaciones, entre poblaciones y muestras. Entonces, ¿a qué va a corresponder una población? Entonces, a la totalidad de individuos u objetos que van a conformar un grupo. Cuando hablamos de la totalidad de individuos u objetos, estamos refiriéndonos a que realmente abarcamos la totalidad del grupo de personas de las cuales estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que vamos a hacer un estudio poblacional si nosotros entrevistáramos a todos los estudiantes de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá. Entonces, vamos a hacer una encuesta poblacional, un estudio poblacional, en el cual intentemos determinar cuáles fueron por ejemplo, las afectaciones en términos económicos que les dejó la pandemia, por ejemplo, a los estudiantes. Entonces, si queremos conocer y queremos abordar la totalidad de estudiantes de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, pues vamos a tener en cuenta que tenemos que disponer de determinada cantidad de tiempo, de determinada cantidad de recursos para efectivamente poder entrevistarlos a todos. Entonces, ¿cuántos van a ser todos estos estudiantes sin que ninguno se nos quede por fuera? Entonces, cuando hablamos de que estamos realmente abarcando la totalidad del grupo de personas, hablamos de que abarcamos un universo, una población específica, y decimos que cualquier estudio estadístico, de análisis estadístico, que se realice en este grupo grande de personas, en este grupo completo, en este universo, se va a llamar o vamos a denominarlo como un censo. ¿Listo? ¿Qué pasa? En la vida real, nosotros en muy pocas oportunidades tenemos la posibilidad de abarcar la totalidad de la población. ¿Por qué? Porque existen como tal las limitaciones de tiempo, las limitaciones de recursos. Ahorita digamos que gracias a las herramientas digitales, los procedimientos de levantamiento de información se han vuelto mucho más sencillos. Entonces, ya no son como, por ejemplo, nos contaba nuestra estimada Valentina, que es que van y le preguntan con una hojita y entonces usted prefiere A, B o C y entonces nosotros respondemos no. Ahora, gracias a los medios digitales y las herramientas digitales,
estos procedimientos de levantamiento de información estadística han avanzado mucho. Sin embargo, lograr abarcar la totalidad de personas que conforman un grupo es un procedimiento pues complicado, porque entonces tendríamos que garantizar que efectivamente podemos preguntarles a todos y que todos van a tener la buena voluntad de contestar y que van a contestar en el plazo del tiempo que estamos esperando, que todos contesten, porque es que todos tienen que contestar. Entonces, eso es difícil garantizarlo siempre. Entonces, para suprimir este problema que se enfrenta ante la limitación de recolección y levantamiento de información en un grupo pues mucho más grande, entonces surge la solución que es obtener una muestra de esta población, ¿sí? Y las muestras, ¿qué es lo que hacen? Son una versión simplificada de la población, son una versión a pequeña escala de esta población. Entonces, para que efectivamente yo pueda decir que mi muestra es una representación de lo que está pasando en la población, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer esa muestra? Las propiedades que debe tener son representar adecuadamente la totalidad de los rasgos poblacionales. Entonces, yo les pregunto a ustedes, y aquí el que quiera, pues alza la manito y yo ya empiezo a tomar aquí sus participaciones. ¿Ustedes creen que ustedes cuántos son? Creo que son 12 actualmente. Muestren a ver. Ah, no, somos 8. ¿Ustedes creen que ustedes 8 son una representación, son una muestra representativa de la USB Bogotá? Ustedes conforman un pedacito de la población de la USB Bogotá, pero son una muestra representativa. Entonces, Valentina, tienes la manito arriba, cuéntanos. Sí, claro, yo diría, como aquí tú dices que es la versión simplificada de la población, yo diría que nosotros podríamos agruparnos por facultades, por ejemplo. Entonces, Valentina dice, sí somos una muestra representativa. Por facultades o quizá por grupo que ve, por ejemplo, esta materia de estadística descriptiva, ¿sí? Digamos que las agrupaciones. Ok, Valentina dice, sí somos una muestra. ¿Qué nos dices, Nicolás? ¿Somos o no una muestra representativa? Creo que dice, está pidiendo primero la mano. Dime. Creo que dice, estaba pidiendo la participación Sí, primero. ella ya nos compartió la idea. Ella nos dijo que sí, que Bueno, ella yo considero considera que que sí. no, porque para el tamaño de la muestra, pues, primero como tal tenemos que definir el tamaño de la población que actualmente se encuentra en la universidad y dependiendo de eso podemos identificar cuál es el tamaño de la muestra que nosotros queremos para, por ejemplo, para la facultad o para el programa o para solamente esta asignatura, por ejemplo. Considero que para nuestra no seríamos como tal un grupo propiamente para eso. Bueno, entonces, Valentina nos dijo, sí somos una muestra representativa en cuanto podemos agruparnos por programas o por facultades. Nicolás me dice, no somos una muestra representativa en cuanto no sabemos cuál viene siendo el tamaño de la población. Dice, la población de estudiantes de la USB de Bogotá es muy grande y nosotros aquí como que somos muy poquitos. Entonces, Nicolás lo está abordando desde el punto de vista del tamaño del grupo. ¿Listo? ¿Qué nos dices tú, Gabriel? Cuéntanos. Profe, yo comparto lo que dice Nicolás, puesto que no tenemos como el número total de los estudiantes, o sea, digamos, de diferentes facultades y eso. Ok, entonces dice Gabriel y Nicolás dicen que no. Bueno, pues resulta que efectivamente ustedes aquí no son una muestra representativa de la población completa, pero no principalmente por el tamaño. O sea, no principalmente por el tamaño de la población ni de la muestra, sino porque aquí está un grupo de estudiantes que no están representando, o sea, en términos de intereses, de lo que podrían llegar a representar la totalidad de estudiantes de la USB Bogotá. ¿Por qué? Porque aquí estamos principalmente estudiantes que estamos estudiando temas afines a las ciencias sociales, o sea, a las ciencias administrativas, a las ciencias económicas, a las ciencias diplomáticas. Entonces, no somos una representación en cuanto a las características que tienen los miembros de la población. ¿Por qué? Porque en la UES de Bogotá hay ingenieros, hay psicólogos, hay licenciados en filosofía, hay personas que estudian teología, hay personas que estudian psicología. Entonces, esas personas forman parte de la población, pero aquí no están teniendo ninguna representación. Entonces, nosotros somos un grupo
que estamos compartiendo ciertos rasgos, el interés por las ciencias humanas y sociales, ¿sí? Pero si yo les llegara, y económicas, bueno, ahí están las ciencias sociales, pero no, estamos dejando por fuera una parte importante de unos rasgos que están siendo representados. Ahora, voy a la idea del tamaño que nos exponían Nicolás y Gabriel. Nos dicen, son muchos los estudiantes de la USB Bogotá y nosotros somos poquitos. El tamaño de la muestra va a ser algo relativo. Pero, ¿qué está pasando con respecto al tamaño de la muestra? Nosotros sabemos que la mayoría de estudiantes de la USD de Bogotá son ingenieros, porque la USD de Bogotá tiene muchos ingenieros. La Facultad de Ingeniería es una de las más grandes. Entonces, y hay una proporcionalidad de los grupos en la población. Espérenme por aquí, yo voy a hacer algo por acá. Espérenme un segundito. Ya. Entonces, hay una proporcionalidad de los grupos en la población. Entonces, si la mayoría de las personas que existen en la población están cursando, por ejemplo, la carrera de ingeniería, pues en mi muestra tiene que estarse representando esa proporcionalidad. Y efectivamente, en mi muestra no hay ni una sola persona de ingeniería. Entonces, en ese sentido, ya empezamos distorsionando la proporcionalidad o la versión a pequeña escala de la población en la muestra. Entonces, en ese sentido, lamento decirles que ustedes no son una muestra representativa de los estudiantes de la USD de Bogotá. Entonces, ¿cómo así podríamos conformar una muestra representativa? Entonces, mirando la proporcionalidad, el peso o la participación de cada uno de los programas o de cada una de las facultades en la población. Y así intentando ir configurando una muestra que respete el tamaño o la proporcionalidad de estos grupos dentro de la población. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, no podríamos venir siendo nosotros la representación porque no estamos representando los rasgos esenciales, que es una diversidad de disciplinas. Aquí solamente tenemos tres. Administración, economía, ciencia política, entonces no estamos abarcando la totalidad. Entonces, ahí ya tenemos la primera diferencia entre la población y la muestra. Ahora, ¿qué hay dentro de cada una de las muestras que a su vez están incluidas en las poblaciones? Objetos o individuos en los que vamos a medir una variable. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos objetos o individuos en los que vamos a medir una variable se va a denominar unidad experimental. Entonces, nosotros somos unidades experimentales y las unidades experimentales están dentro de las muestras y las muestras están incluidas dentro de la población. Entonces, como consecuencia, la población también está compuesta por unidades experimentales en las que vamos a medir o vamos a observar una variable, que ya vamos a ver cuáles pueden ser las naturalezas de estas variables. ¿Bien? Entonces, en cuanto a la población, dice, es el grupo sobre el cual se realiza la inferencia o se deducen conclusiones. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que sobre la población yo realizo inferencia o deduzco conclusiones? Porque si bien yo tenía un objetivo que era estudiar, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo puntual, una encuesta que yo realicé en la USD de Bogotá, actitudes hacia la inmigración. Entonces, hubo un estudio que yo hice en el cual yo quería mirar cuáles eran las actitudes hacia la diversidad cultural, religiosa y hacia los inmigrantes de la USB Bogotá. Entonces, yo sabía que tenía la limitación de que no podía tener acceso a todos los estudiantes de la USB de Bogotá, entonces yo conformé una muestra específica que era representativa de los miembros de toda la población. ¿Qué pasa? Yo me dediqué a estudiar esa muestra. Entonces, me dediqué a mirar cuál era la edad promedio de los estudiantes, cuál era la actitud que tenían hacia los inmigrantes, hacia la diversidad religiosa, hacia la diversidad cultural, dependiendo de cada una de las facultades, porque yo no podía esperar encontrar que la actitud hacia la inmigración, por ejemplo, de un ingeniero fuera la misma, por ejemplo, de un politólogo. Un politólogo puede tener una visión de la inmigración mucho más amplia, mucho más robusta, que la que puede tener superficialmente, sin ánimo de decir que son superficiales, un ingeniero, porque entonces en la mentalidad del politólogo entonces está todo el tema, que la diversidad, que el conflicto al interior del país, que las fronteras, entonces eso es bueno, las fronteras, entonces tiene una visión distinta. Entonces yo quería resaltar lo que cada uno de los programas estaba considerando. Entonces, una vez yo estudié específicamente mi muestra, yo dije, bueno, ya que concluyo esto, que las actitudes hacia la inmigración dentro de la muestra, resulta que tienen actitudes positivas hacia la inmigración los estudiantes de la muestra, puedo extrapolar esas conclusiones a la población.
Porque si yo no fuera a extrapolar o a llevarme las conclusiones que saco para mi muestra a la población, pues no tendría sentido para nada el estudio. Porque entonces tengo la limitación de tiempo, de recursos, de que no puedo acceder a esta población grande. Entonces saco una muestra chiquita. Entonces esa muestra pequeña yo la estudio, obtengo mis conclusiones y el último paso es extrapolar esas conclusiones a la población. Es decir, esto lo estudio en la muestra y es factible que también esté pasando en la población. ¿En cuanto a qué? En cuanto a este grupo pequeño que yo saqué, es una versión simplificada de lo que está pasando allá afuera. Entonces, en el grupo grande. Entonces, lo que pueda concluir para estos chiquitos, para esta muestra chiquita, puede llegar a ser válida también para la población. Entonces, así, en ese sentido es que nosotros decimos que la población es el grupo sobre el cual se realiza la inferencia o se deducen las conclusiones, o más bien se extrapolan las conclusiones obtenidas en la muestra. ¿Listo? Entonces, es imposible y poco práctica observarla en su totalidad y la solución es examinar una pequeña parte llamada muestra. Bien, y ya dijimos, la muestra es la versión simplificada de la población y debe representarla adecuadamente y sus rasgos esenciales. ¿Listo? Bueno, entonces aquí cuando ya entendemos las limitaciones en cuanto a tiempo y recursos para abarcar la población, es cuando nosotros entendemos la diferencia que existe entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Entonces, esta primera parte que vamos a ver se conforma de la estadística descriptiva. ¿Qué es lo que se dedica a hacer? ¿A qué se limita? A hacer resúmenes de los datos, a sistematizar como tal los datos, a coger un conjunto grande de datos y organizarlos, clasificarlos, presentarlos ya convertidos en información. ¿Sí? ¿Qué hacemos en la estadística descriptiva? No pretendemos extrapolar las conclusiones de grupos pequeños a grupos grandes. Aquí simplemente nos dedicamos a describirlos, así como el nombre de la estadística lo dice. Estadística descriptiva. Entonces vamos a describir las propiedades de un conjunto de datos, de un conjunto de observaciones, de grupos de personas, de grupos humanos. Entonces vamos a hallar la tendencia. Digamos que la estadística es la ciencia o es la metodología para estudiar las masas. Es la supresión completa de la singularidad, de la mismidad que somos cada uno de nosotros, porque ¿qué es lo que hacemos en la estadística descriptiva? Buscar cuál viene siendo la tendencia, lo que le pasa a la mayoría. Entonces la estadística, yo siempre les digo a mis estudiantes, que es la ciencia de la supresión de la singularidad, porque buscamos es lo que le pasa a la mayoría, a la tendencia, cómo tienden a comportarse casi todas las masas. Entonces, ahí es que lo que empezamos a estudiar. Y simplemente en la estadística descriptiva es como muy estática, o sea, la estudiamos, no importa si es un grupo pequeño o es un grupo grande, lo que importa es describir las propiedades numéricas, cuál es la mediana, cuál es la moda, cuál es la desviación estándar. Entonces, no nos interesa que si es un grupo chiquito, si es un grupo grande, simplemente queremos describirla y entender de la mejor manera cuáles son los rasgos más característicos de ese grupo, trabajando en términos de grupos humanos. ¿Listo? ¿Qué hace la segunda parte de la estadística inferencial? Entonces, la estadística inferencial ya es un poquito más abstracta y yo pienso que es un poquito ya más robusta porque utiliza unas metodologías basadas en la probabilidad para extrapolar estas conclusiones que saca para la muestra en la población. Entonces, utiliza la probabilidad ¿en qué sentido? Y utiliza métodos probabilísticos ya un poquito más robustos, que son las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza, que eso los verán luego más adelante. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Yo digo, yo estoy confiando en que efectivamente la muestra que configure es una versión simplificada de la población. Y existen métodos de muestreo específicos para conformar muestras. Y existen métodos para saber de qué tamaño tiene que ser la muestra para que efectivamente sea representativa. Y de eso se encarga la estadística inferencial. Y la estadística inferencial dice, bueno, ya constituí mi muestra asegurando con el método de muestreo apropiado que efectivamente representa los rasgos más esenciales de la población. Ya supe de qué tamaño tenía que ser la muestra para que sea efectivamente equivalente a lo que está ocurriendo en la población. Ahora, con las herramientas de la estadística descriptiva la voy a estudiar. Entonces voy a describir cuáles son esas propiedades numéricas de mi muestra chiquita. Y voy a intentar concluir que en qué grado lo que yo estudie dentro de la muestra es válido para la población. ¿Por qué? Porque si está bien constituida, quiere decir que las conclusiones que obtenga aquí muy probablemente son las que están ocurriendo en la población en el grupo grande. Pero ¿qué pasa? Existe ese componente de aleatoriedad, de singularidad de cada uno de nosotros. Entonces, es muy probable
que pueda que algunas de las características que fueron descritas dentro de la muestra realmente no se estén presentando en la población. ¿Por qué? Porque existe la singularidad humana, o sea, existe la singularidad de cada uno de nosotros y entonces es muy probable que algunas de las características o algunas de las tendencias que yo encontré dentro de la muestra efectivamente puede que se ajusten o no se ajusten a lo que está pasando en el grupo más grande. Entonces yo digo, ¿en qué sentido o en qué grado es real que lo que está pasando en la muestra está pasando en la población? Entonces, ahí es cuando se utiliza la probabilidad. Entonces, las inferencias o las conclusiones extrapolables no son 100% verídicas. Yo no puedo decir lo que está pasando en la muestra es totalmente cierto que está pasando en la población. No, existe una probabilidad específica de que lo que esté pasando en la muestra también esté pasando en la población. Entonces, eso de existe una probabilidad específica es de lo que se encarga la estadística inferencial, de decir en qué medida estoy realmente logrando vencer la incertidumbre de lo que está pasando en la población con lo que estoy pudiendo observar dentro de mi muestra. Entonces, el objetivo de la inferencia estadística, ¿cuál es? Obtener información de la población, información probabilística, pero a través de ¿qué? De observar una muestra. ¿Y en qué se basa la estadística descriptiva? Entonces, en describir el conjunto de datos, en describir las características del grupo, de los grupos humanos o de los objetos que conforman un grupo, lo que sea. Entonces, en este sentido, en la estadística descriptiva, ustedes van a darse cuenta que no vamos a decir que esto es una muestra, que es una población, que es un grupo chiquito, que es un grupo grande. Simplemente vamos a tener conjuntos de datos y vamos a intentar describirlos de la mejor manera para conocer sus rasgos más característicos, las variables más importantes de esos datos, las características y los rasgos más importantes de esos datos. Ya la estadística inferencial es cuando vamos a vincular el término de probabilidad para intentar vencer la incertidumbre de no saber lo que está pasando en la población a través de unos métodos que nos van a permitir extrapolar las conclusiones que saquemos para el grupo chiquito al grupo grande. ¿Listo? Y esa es la gran división o la gran motivación que tenemos nosotros para dividir la estadística en dos partes. Entonces, por eso siempre se recomienda ver primero la estadística descriptiva y luego la inferencial, porque en la inferencial damos por sentado que tú conoces cómo describir las propiedades estadísticas de un conjunto de datos, porque luego entonces la inferencia lo que vas a hacer es extrapolarlas y llevarlas a intentar generar procedimientos que te permitan extrapolar esas conclusiones. Entonces aquí en la estadística descriptiva decíamos que se limita a realizar resúmenes de datos, que pueden ser resúmenes como resúmenes gráficos, o sea, en diagramas de barras, en diagramas de tortas, resúmenes tabulares, entonces ya no solamente en gráficos, sino también en tablitas, en distribuciones de frecuencias, en conteos, resúmenes numéricos, entonces aquí vienen las medidas de tendencia central, de dispersión, de posición, y decimos, no pretende extrapolar conclusiones de grupos pequeños a grupos grandes, simplemente las describimos y ya. En cambio, el inferencial, ¿qué dice? Emplea información de grupos pequeños para concluir o inferir hacia grupos grandes, mediante métodos probabilísticos. Y su principal motivación es la escasez de tiempo y de recursos para estudiar grupos grandes. Entonces, esa es como la gran división que nosotros hacemos en la estadística. ¿Listo? El primer tema que nosotros abordamos es el muestreo, las variables y los tipos de datos. ¿Por qué? Pues porque para empezar como tal a describir las propiedades estadísticas o las propiedades numéricas de los grupos, pues entonces tenemos que conocer en qué consisten las variables y los tipos de datos. Y por aquí, vénganme un segundito, vamos a venir a esta diapositiva de acá. Entonces, las variables puede que uno muchas veces en su cabeza tenga muy claro que puede ser una variable. Uno dice, sí, una variable y lo tiene muy claro, pero cuando dice, bueno, descríbeme o defíneme qué es una variable, uno tiende a pensar que es algo que varía, algo que se puede observar, algo que se puede medir en un grupo de personas o en un conjunto de observaciones. Y efectivamente, las características, las variables, las vamos a definir como tal, como características observables o medibles que posee cada uno de los miembros de una población. O sea, una característica observable o medible que posee cada una de las unidades experimentales. ¿Listo? Espérenme que aquí hay alguien en la salita de espera. Ah, Daisy. Por acá. Listo.
Entonces, ya vimos que existen las poblaciones, dentro de las poblaciones existen las muestras, dentro de las muestras existen las unidades experimentales. Y esas unidades experimentales, cada una de esas singularidades tiene unas variables específicas asociadas. Y lo que vamos a hacer con la estadística descriptiva es intentar describir de la mejor manera estas variables que revelan características que poseen esos miembros de la población. Entonces, estas variables pueden dividirse en dos grupos, pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas, que esta es una primera clasificación que me imagino que todos la tenemos, nos hemos relacionado con ella en algún momento, ¿sí? Entonces, ¿en qué se diferencian las cualitativas de las cuantitativas? Las cuantitativas también se llaman variables numéricas. ¿Y pues por qué? Porque son expresables mediante valores numéricos. Entonces, como ejemplo, tenemos el salario de una persona, el peso de una persona, la altura. ¿Por qué? Porque vienen expresadas en números, son expresables en cantidades numéricas, son cuantificables. ¿Bien? Mientras que las variables cualitativas también se conocen como variables categóricas y podemos decir que son cualidades o características que no son medibles con números. Entonces, dentro de ellas tenemos, por ejemplo, el sexo, la nacionalidad, la profesión. Aquí vienen estando estas, la raza, el color de ojos, el color de cabello, el grado de acuerdo con una aseveración, que es cualitativa, pero en algún momento se puede convertir en cuantitativa, ya vamos a ver cómo, ¿sí? Entonces, estas variables, tanto cualitativas como cuantitativas, pueden tomar cualquier valor dentro de un conjunto de valores que vamos a denominar dominio de la variable. ¿Listo? Entonces, si el dominio de la variable se define como un conjunto de posibles valores que puede tomar una variable, y una variable la hemos definido como una característica observable o medible que posee cualquier miembro de una población, yo les pregunto, ¿cuál es el dominio de la variable estado civil, por ejemplo? Y alcen la manito y yo les doy la palabra. ¿Cuál es el dominio de la variable estado civil? Ahí está la definición, dado el caso que se les haya olvidado un poquito. Bueno, cuéntanos, Cristian David, ¿cuál es el dominio de la variable estado civil? Profe, pues ya cualitativo, ¿no? Bueno, pilas acá con una cosita. Una cosa es la clasificación de la variable entre cualitativa y cuantitativa. Entonces está muy bien. Cristian David me dice, profe, esa es cualitativa. ¿Por qué? Porque no es medible, no es cuantificable, sino que simplemente hace referencia a una cualidad, a una característica. Pero entonces, ¿cuál vendría siendo el dominio, mi estimado Cristian David? Si el dominio hace referencia a los posibles valores, los posibles valores que puede tomar esa variable. ¿Qué valores puede tomar esta variable estado civil? ¿Qué definiciones puede tener? Profe, pues casado, soltero, divorciado, viudo. Exactamente. Ese vendría siendo el dominio. Ah, ok. Como la Ujú. posible respuesta. Exactamente, exactamente. Digámoslo así, la respuesta o la afiliación o la característica a la persona a la que le preguntamos. Entonces, las opciones de respuesta, que entonces, ¿cuál? Pero en términos estadísticos la denominamos, está bien que lo defines así, opciones de respuesta a la pregunta, pero más bien le decimos dominio de la variable. ¿Listo? Entonces, ya muy bien, aquí está, Cristian David nos dice, listo, el estado civil es una variable cualitativa, porque no se expresa en valores numéricos, sino que más bien hace referencia a cualidades, primera clasificación. Y le preguntamos, bueno, muy buena definición, pero entonces, ¿cuál viene siendo el dominio? Y nos dice, bueno, el dominio son los posibles valores que puede tomar la variable, entonces podríamos decir que estás soltero, estás casado, eres viudo, eres divorciado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el dominio de la variable edad? ¿Cuál podría ser? ¿Quién me dice? Uno distinto a Cristian David. El dominio de la variable edad, ¿quién me lo va a decir? Nicolás, cuéntame, Nicolás. No sería como tal. ¿Me escuchas? Sí.
Sí. sería como tal cuantitativo, porque pues se puede medir, ¿sí? Por número, pero el rango sería, digamos que tendríamos que segmentar por, no sé, la vida actual, digo yo, la vida actual que puede generar en este momento, que tienen promedio las personas, por ejemplo, de 0 años a 80, 90 años según la actualidad, supongamos yo, por los hábitos y demás, ¿sí? Demás variables que pueden influir en eso. Exactamente. Entonces, el dominio de la variable edad puede ser desde 0 años hasta 100, 102, los años que pueda tener la persona más anciana del mundo. Entonces, es cuantitativa porque es expresable en valores numéricos y el dominio puede ser de 0 hasta 100, los posibles valores que puede tomar la variable edad. ¿Listo? ¿Cuál es el dominio de la variable nacionalidad? Uno distinto a Cristian, David y Nicolás. El dominio de la variable nacionalidad. Dime, María Camila. Pues esta puede ser cualitativa y ejemplo, se puede decir que es colombiana, que así. Colombiana, ¿qué más? ¿Qué otras nacionalidades existen? Entonces yo soy. Dime. Sí, de que es de Brasil, ¿cómo se dice? Entonces, Brasileña. entonces brasileña, yo soy venezolano, yo soy boliviano, ecuatoriano, al caso que estemos hablando de Latinoamérica, pero también puedo ser alemán, puedo ser español, puedo ser francés, estudiando el continente europeo. Exactamente, entonces ese viene siendo el dominio. Fíjense que tenemos diferentes tipos de variables que ya hemos empezado a clasificar. El estado civil, que nos dijo Cristian David, cualitativa, dominio, soltero, casado, viudo, divorciado. La edad, cuantitativa, nos dice Nicolás, expresada en valores numéricos. ¿Cuál es el dominio? Desde 0 hasta 100. ¿Quién es la persona más anciana según la pirámide poblacional de Colombia? No lo sabemos. María Camila nos dice, bueno, entonces la nacionalidad, esa es una variable que es también cualitativa, porque no se expresan números, sino que hace referencia a cualidades o características. Entonces el dominio puede ser colombiano, como ya les dije, venezolano, boliviano, ecuatoriano, español, alemán, japonés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces esa primera clasificación para nosotros es muy sencillita. Y van a darse cuenta que lo que va a hacer la estadística principalmente es sistematizar u organizar los datos de acuerdo a las variables. Y lo que vamos a intentar obtener es información relacionada con la frecuencia de repetición de las variables. Y vamos a estudiar el comportamiento y la posesión de las características de los miembros de los grupos humanos, de las poblaciones o de las muestras. No nos interesa por ahora. Bueno, entonces resulta que las variables se dividen además en dos grupos cuando son cuantitativas, ¿sí? ¿Qué pasa? Ya dijimos, pueden ser cualitativas, que pueden ser categóricas, también las llamamos categóricas porque hacen referencia a categorías o cualidades, y cuando son cuantitativas las estamos llamando numéricas. Pero resulta que cuando son cuantitativas, además podemos decir que son variables discretas o que son continuas. Y esta clasificación me parece importante hacerla para que ustedes, para que más adelante en sus cursos de estadística inferencial las tengan bien claras. ¿Cuándo podemos hablar nosotros de que tenemos una variable discreta y cuándo tenemos una variable continua? Por ejemplo, hablamos de una variable discreta cuando está asociada a una variable cuyo su dominio son números que son, valga la redundancia, son valores cuantitativos que son enumerables o que son contables. Entonces yo puedo contar, por ejemplo, el número de hijos en una familia. Yo puedo contar, por ejemplo, el número de estantes el número de libros en un estante de librería. Yo puedo contar, por ejemplo, el número de elementos defectuosos en un proceso productivo. Entonces, un elemento defectuoso, 2 elementos defectuosos, 3 elementos defectuosos, primer hijo de la familia, segundo hijo, tercer hijo. Entonces, yo los enumero, yo voy enumerando estos valores o voy haciendo conteos. Entonces, las variables que son cuantitativas y originan datos discretos son esas variables que vienen asociadas o cuyo su dominio son valores cuantitativos que son enumerables o que son contables, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Esos son los discretos, y vienen siendo continuos cuando estas variables cuantitativas
vienen asociadas como tal a valores de variables cuyo dominio pues corresponden a medidas. Entonces, por ejemplo, la altura y la capacidad. Entonces, la altura y la capacidad hacen referencia a datos continuos. ¿Por qué? Porque corresponden a medidas. Entonces, pueden cosas que son medibles. Entonces, otro tipcito para identificar si puede ser discreto o continuo, más allá de que las discretas son contables o numerables, es que las continuas son aquellos variables cuyo dominio permiten posiciones decimales. Entonces, por ejemplo, una posición decimal, ¿qué es? 12.5, 4.5. Entonces, yo no puedo tener, por ejemplo, 4.5 hijos. Y digo, sí, es que tengo 4 meses y medio de embarazo, entonces estoy a la mitad de mi embarazo, entonces tengo un medio hijo. No, tú ya tienes un hijo. O sea, desde el primer momento tú ya tienes un hijo. Así tengas 1 o 2 días de embarazo, ya tienes un hijo dentro tuyo. Entonces ya viene siendo un hijo. No puedo tener 4.5 hijos, no puedo tener 2.5 estudiantes. ¿Por qué? Porque no podría tener, no podría tener medio estudiante en la clase, ¿sí? No podría tener medio, ¿qué más? No podría tener medio saco, o sea, tengo un saco, 2 sacos, 3 sacos, son cosas que son numerables. Entonces, esos son discretos y los continuos son los que sí permiten posiciones decimales. Entonces, la altura, yo mido 1.63, yo mido 1.67, 1.92. ¿Cuánto pesas? Entonces, yo peso 63 kilos, yo peso 64, 67. Entonces, ¿cuál es la capacidad de un recipiente? 375 mililitros, 1 litro, 3 litros, una gaseosa 2.5 litros. Entonces, fíjense que estas variables o la altura, la capacidad, la profundidad, no son como tal enumerables, son como tal medibles. Entonces, un estudiante un día me dijo, profe, pero es que tú puedes contar 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, y estás enumerando los litros. Y yo le dije, bueno, está bien, tú estás enumerando los litros, pero yo te pregunto, ¿a qué hace referencia 1 litro? Y él automáticamente, sin pensarlo, me dijo, a una medida de capacidad. O sea, él inmediatamente dijo, una medida. Y yo, es una medida, ¿sí? Porque ¿quién determinó que 1 litro iba a equivaler a 1 litro? Eso fue arbitrario, totalmente arbitrario. ¿Quién dijo que 1 metro iba a ser 1 metro? Pues fue algo que un conjunto de personas se reunieron y pautaron. Entonces, esta medida va a equivaler a 1 metro. Y de aquí en adelante vamos a decir que es 1 metro porque necesitamos homogenizar esto para empezar a hablar todos en el mismo idioma en cuanto a medidas. Entonces, esta distancia corresponde a 1 metro. ¿Y 1 metro para qué sirve? Es para medir. Entonces, en ese sentido, 1 metro no es contable. 1 litro no es contable, no es enumerable, es medible. Y en ese sentido, origina unos datos continuos, ¿sí? Yo les pregunto, el tiempo. ¿Qué dicen ustedes del tiempo? ¿Es discreta o es continua? De acuerdo a esto que les he dicho. ¿Discreta o continua? Considero que puede ser continuo. ¿Por qué? Porque digamos que debe tomarse en función del tiempo la distancia, ¿sí? También puedo tomar el movimiento, por ejemplo, ¿sí? No creo que era por... Ah, ya está. Sí. Y como tal, digamos, puede ser 60 segundos, 60 milésimas de segundo, son temas de medida, ¿sí? Por eso creo que... Sí, ahí te estoy escuchando. Listo. Nicolás nos dice, profe, yo digo que es continua. ¿Y qué nos dice por aquí Gabriel Esteban, que tienes la mano arriba? Pero yo también pienso que es continuo, por lo que no se miden como los momentos concretos. No se mide los momentos concretos. Bueno, listo. Sí, sí, sí. ¿Quién más nos dice? ¿Discreta o continua? ¿Qué nos dices, Daisy? ¿Discreta o continua? O Lizeth, Valentina, bueno, cualquiera de los dos. Valentina, la que quiera nos responde. Daisy Yadira nos dice, yo digo que es discreta. ¿Qué dices tú, Valentina? Yo digo que efectivamente es continua, pero más que por las razones que dijeron mis compañeros, es porque los datos continuos se originan de datos cuantitativos, ¿sí? No cualitativos. Entonces, por eso yo diría que es continuo.
Bueno, y porque además no, como tú decías, no es como un número, no es una enumeración, no es un número entero, sí, 1 o 2 o medio saco, no podríamos decir eso, el ejemplo de medio saco, pero sí podríamos decir media hora, eso es. ok, listo. Sí. Aquí antes de retroalimentar las demás respuestas voy a decir una cosita, Valentina. Mira que aquí en la diapositiva estamos mostrando que pueden ser discretos o continuos independientemente, o sea, son cuantitativas, siempre son cuantitativas. Bueno, porque es que me confundí de pronto por algo, pues me quedé pensando que me dijiste que eran continuos porque eran cuantitativas. Mira que las discretas también, ¿sí? O sea, las cualitativas son cualitativas y ahí se quedaron, por lo menos en esta clase, en este curso de estadística descriptiva. Las cualitativas son categóricas y ahí se quedaron, o sea, no se dividen entre discretas o continuas, no. Por ahora vamos a manejar esta clasificación, ¿listo? Entonces, son continuas cuando son medidas y discretas cuando son numeraciones o conteos, cuando toman números enteros, cuando el dominio es un número entero, ¿listo? Entonces, la respuesta es 2 puntos, efectivamente ¿qué les dije? ¿El tiempo o las horas? Las horas. Las horas es una... El tiempo, profe, el tiempo. Ah, ok, listo. Entonces, la pregunta no enfocada al término tiempo, sino horas. Lo mismo, ya van a ver por qué. Yo les pregunto, ¿las horas son una variable discreta o continua? Ahora, todos me dicen, el tiempo viene siendo discreta. ¿Y qué decimos de las horas? Díganme, por ejemplo, Gabriel, ¿las horas, discreta o continua? Continua, profe, ¿Por qué? porque son medidas de tiempo que son progresivamente, o sea, son continuas, pienso yo. Listo, perfectamente. Esa es la respuesta. Y Gabriel no nos la da directamente. Él dice, ¿qué es una hora? Las horas son la medida del tiempo. La medida que se estableció para medir el tiempo. ¿Y qué es el tiempo? Pues esto que transcurre, ¿no? ¿Cómo define la RAE el tiempo? No sé. Bueno, acá lo podríamos definir como aquello que transcurre, ¿sí? Entonces, las horas no se cuentan, las horas se miden. Uno dice, es que yo estoy contando las horas para que esto termine. No, pues puede sonar un poco más, digamos, poético, contar horas, pero en términos de lo que nos interesa a nosotros, en términos de la estadística, las horas son una variable que viene siendo continua, porque las horas son una medida del tiempo. También los segundos. Voy a contar los segundos hasta que te vayas. Pues suena en términos coloquiales para expresar una idea, sí, es como una figura literaria. Cuento las horas, cuento los segundos para que te vayas, para que estés conmigo. Es una figura literaria y se puede decir que cuento las horas, pero en términos ya, digamos que Profe, objetivos pero sí, funcionales, ya voy, dame un segundito. sí, En por términos, ejemplo, perdón. dame un segundito. En términos ya objetivos, en términos ya racionales, podemos decir los segundos, las horas, los años son una medida del tiempo que ha transcurrido. Entonces, en ese sentido, cuando son una medida, estamos hablando de que son una variable continua. Entonces, también, como nos decía Valentina, 2 años y medio, 3 años y medio. Entonces, uno puede decir, sí, estoy contando los años, pero en realidad los años que son una medida del tiempo que ha transcurrido en dos espacios en dos lapsos, en un lapso. ¿Sí? Dime, Nicolás, por favor, dime lo que vas a decirme. Sí, pero por ejemplo, tomamos el tiempo, el movimiento como una función del tiempo. ¿Cómo se podría definir en qué parte se podría definir como continua? Sí, que sea continua o discreta esa parte. Por ejemplo, El, 50 kilómetros por segundo. Sí, me refiero a eso. una medida, porque mira que tú me dices kilómetros por segundo, eso es una medida de velocidad. Ya estás conjugando distancia y tiempo. Kilómetros por segundo es una medida de velocidad. Entonces es una velocidad. La distancia es continua. El tiempo es continua. La conjunción de ellas dos, distancia, velocidad, distancia y tiempo, velocidad, también viene siendo continua. ¿Sí? ¿Sí era esa la pregunta? ¿O no escuché bien? Sí, profe, sí, ¿Sí? profe, está así. Gracias. Sí, señor. Exactamente. Listo. Y por aquí, Daisy, cuéntanos, Daisy, tienes la mano arriba. Daisy. Ah, ¿qué habrá pasado con Daisy que tiene la mano arriba? Bueno,
Venga, le escribimos por aquí por el chat, porque ahorita me acuerdo que nos De dijo que no pronto cuando funciona. participó ahorita, profe, la dejó arriba, ¿no? Como me pasó a mí ahorita. ¿Será? También le escribimos por aquí en el chat. Daisy, tienes la mano arriba. Dejemos ahí. Bueno, pilas, estoy escuchando por aquí unos soniditos. Bueno, perfecto. Entonces, aquí ya tenemos como esta segunda clasificación. Entonces, variables son cualquier característica observable o medible hasta este momento en los grupos en los individuos objetos de una población, de una muestra, de un grupo humano, ¿sí? Esas variables pueden tomar cualquier valor o, como nos dijo Cristian David, cualquier opción de respuesta dentro de un conjunto de valores que se denominan dominio de la variable. Y las variables que son cuantitativas pueden dividirse en dos grupos, en discretas o continuas. Entonces, es una variable discreta, si el dominio de la variable puede tomar valores enteros, o sea, si el dominio de la variable son valores enumerables o son contables. Y es discreta si el dominio de la variable puede tomar cualquier posición, cualquier valor en un intervalo de valores que puede tomar posiciones decimales y que por lo general vienen de medidas que son como altura, la capacidad, la profundidad, la distancia, la velocidad, como nos mencionaba Nicolás ahorita. Entonces, ¿por qué es importante clasificar las variables entre discretas y continuas? Porque las variables también se pueden clasificar según las escalas de medición. Entonces, si son cualitativas, van a clasificarse en las escalas de medición nominal y ordinal, y si son cuantitativas, van a clasificarse en la escala de medición intervalar y de razón. Entonces, esa es la primera importancia o el primer significado, podríamos llamarlo así, de nosotros hablar de las diferentes clasificaciones de las variables, cualitativas, cuantitativas, discretas o continuas, para venirlas a introducir en cualquiera de estas escalas de medición. Entonces, ¿por qué es importante estudiar las escalas de medición? Porque nos ayudan a entender y a comprender de una mejor naturaleza, de una mejor manera, la naturaleza de las variables. Y es que no es simplemente estudiar la variable por decir es cualitativa o cuantitativa, ya, no. O sea, cuando estudiamos la naturaleza de las variables según su escala de medición, podemos comprenderlas un poquito mejor y podemos entender mejor qué tipos de análisis podemos aplicar con ellas. ¿Listo? Entonces, existen 4 escalas de medición. La primera es la nominal, la segunda es la ordinal, la tercera es la intervalar y la cuarta es la de razón. ¿Listo? Entonces, por razones que ya vamos a explicar a continuación, la escala nominal y la ordinal se ajusta a las variables cualitativas y la escala intervalar y de razón se ajusta a las variables cuantitativas. Aquí las vamos a ver nosotros, podemos decirlo así, en orden de completitud. Entonces vamos a ver que la escala más completa, más robusta, es la escala de razón. La que le sigue va a ser la escala intervalar, luego viene siendo la ordinal y la escala de medición más básica va a ser la nominal. ¿Listo? Pero entonces espérenme, yo voy por mi tablet para poderles hacer aquí unas tablitas. Espérenme un segundito, voy por mi tablet. Denme un momentico.
Listo. Ya volví otra vez. Entonces, aquí está. Vamos a verla por acá. Ahí ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Me confirman otra vez, por favor. Sí, sí, señora. Listo. Entonces, vamos a comenzar con la primera escala, con la primera escala de medición, vamos a poner aquí, que es la escala de razón, que como les digo, es la más completa que existe. Entonces, vamos a hacer aquí un primer análisis. Entonces, podemos decir, esta escala nominal y la ordinal se ajusta a variables que son cualitativas. Cualitativas. ¿Listo? Y esta intervalar y de razón se ajusta a variables que son cuantitativas. Cuantitativas. Bien, entonces, que las cualitativas expresan cualidades, y estas vienen expresables, son expresables en números. Entonces, expresadas en números. Listo, entonces ya van a ver en qué consiste, en que sea la escala de medición más completa. Entonces, vamos a empezar aquí. Entonces, primera escala, vamos a anotar la de razón. Por aquí, pongámosla, por ejemplo, de colorcito azul, por ejemplo, digamos acá. Entonces, primero, de razón. Entonces, primera pregunta, ejemplo, para el ejemplo, la variable que vamos a utilizar, vamos a decir que va a ser como tal el salario. Entonces, variable, digamos aquí, variable, 2 puntos, salario. Entonces, tenemos dos categorías. Tenemos la persona A o la observación A y la observación B. Entonces, podemos decir que la observación A, la persona número A, la que está asociada a la A, gana, por ejemplo, 20.000 pesos por hora. Un salario que estamos calculando en términos de horas. Y la persona B gana, por ejemplo, 10.000 pesos por hora. ¿Listo? Entonces, primera pregunta, ¿esta es una variable cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa, profe. Entonces, Gabriel nos dice cuantitativa. Muy bien. Es expresable como tal en números. Ahora, ¿es discreta o es continua? ¿Qué opinan ustedes? Continua. ¿Por qué? Porque puede adquirir como muchos valores, ¿no? Digamos, no sé, lo veo así. Listo. Es efectivamente continua, pero ya les voy a decir que de pronto pensé que alguien de pronto se animaba a decirme discreta y yo les hacía el siguiente comentario. Por lo que Bueno, no escucho bien. Nicolás. puede ser, porque puede ser números infinitos, como tal puede aumentar o disminuir el salario, ¿sí? Como tal no hay un rango. Ok, bueno, digamos que la razón específica es que no es discreta. ¿Por qué? Porque si fuera discreta, yo no estoy hablando de como tal el valor del salario, sino de la cantidad de billetes, ¿sí? Entonces, este valor del salario viene expresada como tal en pesos colombianos. Entonces, los pesos colombianos expresadas en esta magnitud del salario hacen referencia a una medida del valor del trabajo de una persona en términos económicos, ¿sí? ¿Cuándo podríamos explicarla como variable discreta? Cuando hablamos de la cantidad de billetes. Entonces, un billete, 2 billetes, 3 billetes, 4 billetes, ¿sí? Un billete de 10.000, un billete de 20.000. Entonces, ahí estaremos hablando de que es una variable discreta. Pero cuando estamos hablando como tal del valor específico asociado al salario de una persona, hablamos de una medida del trabajo en términos económicos, en términos monetarios, por decirlo así. Entonces, ahí tal cual como ustedes están pensando, es una variable continua, en cuanto es una medida en términos monetarios del trabajo de una persona. Si fuera la cantidad de billetes, entonces ya estaríamos haciendo referencia a que independientemente del valor monetario asociado a esos billetes, son una cantidad de billetes. Un billete, 2 billetes, 3 billetes. Un billete y medio, no. Tú rompes un billete, rasgas el billete por la mitad, ya no te sirve como billete, ni como peso. O sea, no te sirve. ¿Bien? Entonces, muy bien. La primera clasificación, entonces me dicen, profe, es cuantitativa, está expresada en números y es continua. Perfecto. Entonces, primera cosa, yo puedo establecer la división entre categorías. División
entre categorías y obtener algo que tiene sentido. Yo puedo decir, por ejemplo, los 20.000 pesos que gana A, si yo los divido sobre los 10.000 pesos que gana B, ¿cuánto me da esto? Esto me da 2. ¿Y este 2 a mí me está diciendo algo? Este 2 a mí me grita algo. ¿Qué me dice este 2? ¿Qué significa ese 2? Si usted, en términos prácticos, si ustedes dividen 20.000 pesos del salario de A sobre 10.000 pesos del salario de B, ¿ustedes qué pueden concluir del salario de A o del salario de B? ¿Qué pueden concluir? En términos prácticos, yo sé que todos lo saben, pero ninguno lo dice. Yo creo, o sea, puedo estar muy equivocada, profe, es que pues el salario se divide. Se divide. Sí, o sea, se parte en dos. Se parten dos. ¿Qué más? Profe, pues yo creo que es que pues gana 2 veces más que el otro, ¿no? Exactamente, exactamente. Si 20.000 es lo que gana A y 10.000 es lo que gana B, yo asociando esto, este valor A y este valor a B a personas que ganan determinada cantidad de salario por hora, entonces digo, lo que me está gritando este 2 es que A gana 2 veces lo que gana B. De la misma manera, si yo hiciera lo siguiente, si yo dijera 10.000 dividido los 20.000 de los de B, ¿sí? Entonces aquí tengo el de B, perdón, y acá tengo el de A, ¿listo? ¿Cuánto me da esta división? Me da 1/2. Y este 1/2 nuevamente está lleno de sentido. Yo puedo decir, ok, B gana la mitad de lo que gana A. Entonces, en estas variables que se asocian a la escala de medición de razón, yo puedo establecer una división entre categorías y obtener un valor que está lleno de sentido. Yo tengo que llenarlo de sentido y estoy segura que muchos de ustedes ya lo sabían, pero tal vez dijeron, no, tal vez no es eso. Entonces, este 2, ¿qué es lo que me está diciendo en términos prácticos? Que A gana 2 veces lo que gana B. Entonces, yo puedo dividir entre categorías. Ya tenemos la primera propiedad de estas variables que se miden en escala de razón. Entonces, vengan por acá, yo borro esto porque ahorita voy a necesitar este espacio. Ya, entonces puedo establecer una división. Primera cosa que me permite hacer la escala de razón. Segunda escala de propiedad, me permite restar entre categorías. Entonces me permite restar, dividir, puedo restar, puedo restar, sí. Yo puedo decir los 20.000 pesos que se gana A menos los 10.000 pesos que se gana B, tiene como resultado 10.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué entiendo? Si estoy asociando los 20.000 a A y los 10.000 a B, o sea, en términos prácticos, esto es muy sencillo de interpretar. Yo digo, ok, A se gana 10.000 pesos más que B, en términos prácticos. Entonces, esta escala de medición es interpretarla en términos prácticos. O yo puedo hacer 10.000 que se gana B menos los 20.000 que se gana A. Esto me da como resultado menos 10.000 pesos. Y estos menos 10.000 pesos en términos prácticos, ¿qué me dice? Pues que B gana 10.000 pesos menos que A. Eso es lo que me está diciendo en términos prácticos. Entonces ya sé, yo puedo dividir entre categorías, esta es la categoría A, la categoría B, y obtener un número que está lleno de sentido. Yo puedo restar entre categorías y obtener nuevamente un número que está totalmente lleno de sentido. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra operación matemática me permite esta escala? Espérense a ver yo cómo hago para borrar todo de una vez. No, me tocaría borrar todo. Bien, entonces espérenme un segundito. Entonces yo puedo restar. ¿Qué otro signo matemático me permite la escala de razón? Me permite el símbolo de igualdad. La operación de la igualdad, la operación matemática de la igualdad. ¿Por qué? Por lo siguiente. Entonces supongamos que aquí ingresa una nueva persona, que es la persona C. Y la persona C también se gana 10.000 pesos. 10.000 pesos. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo plantear una igualdad. Una igualdad. ¿Alguien me ayuda, por favor, dándole entrada a la personita que está en la sala de espera? Gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, yo puedo plantear una igualdad. Yo puedo decir los 10.000 pesos que se gana la persona B, por ejemplo, B, esta persona B, son iguales a los 10.000 pesos que se gana la persona C. Entonces, C.
¿Listo? Entonces, ¿qué signos matemáticos me permite la escala de razón? Me permite dividir, me permite restar y me permite generar, me permite la igualdad también. ¿Bien? Ahora, ¿qué más me va a permitir? Entonces, vengan aquí una tablita de resumen. Aquí la tengo. ¿Qué signos matemáticos me permite la escala de razón? Dividir, restar y plantear una igualdad. Esta escala de razón plantea una jerarquía y podemos decir sí plantea una jerarquía. En cuanto a qué plantea una jerarquía, entonces yo puedo decir quién es mayor qué categoría es mayor que otra. Entonces, una jerarquía numérica se plantea en este caso, de acuerdo a los valores asociados a cada una de las jerarquías, a cada una de las categorías. Entonces, yo puedo decir categoría A, categoría B y categoría C, si estoy organizando en orden descendente, entonces de mayor a menor. Y si estoy organizando en orden ascendente, entonces viene siendo C, B y A, de menor a mayor. Entonces, ¿plantea una jerarquía? Sí. Y es una jerarquía numérica asociada a los valores cuantitativos que está representando cada una de las categorías. ¿Listo? La distancia entre categorías es medible y yo digo sí. Hay una distancia medible entre categorías. ¿Por qué puedo decir que la distancia entre categorías es medible? Porque yo anteriormente pude restar. Entonces, ¿cuál es la distancia que separa la categoría A de la categoría B? 10.000 pesos. En cuanto a la escala de medición me permita operar la resta, yo digo la distancia entre categorías sí es medible, porque puedo restar y obtener un valor positivo o un número negativo, que lo que me está expresando es que cuál es la distancia, cuál es la diferencia que existe entre una categoría y la otra. Y esa distancia es medible en términos cuantitativos. Entonces, me permite dividir, me permite restar, me permite plantear una igualdad, me permite plantear una jerarquía en orden ascendente, en orden descendente, y me permite conocer cuál es la diferencia medible o cuantificable que existe entre categorías. Ahora, esta escala me sirve para denominar, y yo digo sí, me sirve para denominar. La denominación hace referencia a darle un nombre a la categoría. Entonces, por ejemplo, 10.000 pesos. ¿Cómo se llaman 10.000 pesos? 10.000 pesos. Esa es la denominación, ¿sí? ¿Cómo se llaman 20.000 pesos? ¿Cuál es la denominación? 20.000 pesos. O sea, tiene un nombre asociado a la categoría. 30.000 pesos. ¿Cómo se denominan? 30.000 pesos. Es algo muy evidente que todas las escalas, ya vamos a ver, sirven para denominar categorías. ¿Listo? Y a eso nos referimos con la denominación de la categoría. El nombre asociado a los 20.000 pesos, a los 10.000, a los 30.000, a los 50.000, ¿sí? Y finalmente, el cero implica ausencia de la magnitud medida y decimos sí implica ausencia de la magnitud medida. ¿Por qué? Porque si aquí ingresara, por ejemplo, una persona, espérense que le puse blanquito, si aquí ingresara, por ejemplo, una persona ABC, entonces, ¿dónde la ponemos? Aquí ingresara, por ejemplo, la persona ABCD, vamos aquí una flechita para que se sepa, la persona D que gana 0 pesos, yo podría decir, la persona D recibe algún salario. ¿Sí o no? Entonces, el 0 implica ausencia de lo medido, o sea, de la magnitud medida. ¿Cuál es la magnitud que yo estoy midiendo en esta escala de medición? El salario. Eso es lo que yo estoy intentando medir. Entonces, si una persona se gana 0, si hay una observación que tiene como resultado 0 en esta variable, entonces yo puedo decir, implica ausencia de lo que estoy midiendo, o sea, no recibe ningún tipo de salario. Entonces, en ese sentido, el 0 me anula completamente la existencia de lo medido en esa observación. En cambio, en los demás, pues sigue habiendo magnitud medida, salario, 20.000, 10.000. En cambio, aquí la persona que gana 0 pesos no recibe ningún tipo de salario. Entonces, en ese sentido, el 0 sí implica ausencia de la magnitud medida como tal. ¿Listo? ¿Hasta en este momento tienen alguna pregunta sobre esta escala de razón o hasta ahora está claro? Para yo saber. Tenía dudas, pero ya me quedó claro. Realmente tengo muy mala señal de internet. Ok. Bueno, ya leí el mensaje que nos dejó Daisy. Daisy, si nos estás escuchando, dado el caso, aquí está quedando la grabación para que la retomes. ¿Bueno? No, sí, profe, sí estoy escuchando, ya volviste. pero tenía un problema y es que hace rato cuando estaba preguntando le respondía, pero usted no me escuchaba.
Ah, ok. Ok, listo, no te preocupes, no, como ya me habías contado que tenías el inconveniente, entonces yo ya tengo aquí pendiente que si no me contestas es porque tienes de pronto un problema chiquito con internet, pero no hay lío. Bueno, el todo es que, digamos que yo los pregunto es por saber cómo van avanzando, porque me da cosa que tal vez estén perdiendo en algo y les dé pena. Entonces les pregunto es por saber, pero si no me contestas ya sé que es que estás con problemas, igual que está quedando el video para que lo retomes ahorita, ¿listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Perfecto, entonces esa era la opinión de Daisy. Ay, no, estas personas. Esperen, vuelvo a cerrar la ventana, qué pena con ustedes. No. ¿Cuándo será que van a acabar ese edificio? Está quedando muy bonito y todo, pero hacen mucha bulla esos señores. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Hasta la escala de razón? Creo que no. Ninguno me dice si sí o si no. No, profe. No, está todo claro, profe. Listo. Bueno, entonces aquí ya me dijeron, no, profe, todo perfecto, muy bien. Entonces, esto es la primera escala y les voy a presentar la escala intervalar a continuación y ustedes se van a dar cuenta por qué, efectivamente, la escala de razón es la más completa. ¿Qué es esto? Incluir el sonido del equipo. Digamos que sí. ¿Y cómo hago para mover esta cosita? Ay, no, este Microsoft Teams, ¿cómo molesta? Bueno, pongamos aquí la segunda. La segunda, que viene siendo la intervalar. Intervalar. ¿Listo? Entonces, la variable que voy a trabajar en la intervalar va a ser, por ejemplo, la temperatura. ¿Listo? Entonces, espérense, yo voy a trazar aquí una lineecita para separar una de la otra. Bueno, ahí más o menos la línea. Entonces, la segunda viene siendo la intervalar. Entonces, yo digo, bueno, vamos a trabajar la variable, dos puntos, temperatura. Temperatura. ¿Listo? Entonces, yo puedo decir en Cali, actualmente, digamos que estará por ahí en ¿qué? 27, estoy inventando. 27 grados centígrados. En Bogotá, podemos decir que, por ejemplo, Bogotá está a 14 grados centígrados. Y podemos decir que Manizales está, por ejemplo, a los mismos 14 grados centígrados de Bogotá. ¿Sí? Pregunta, ¿variable cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa, profe. Cuantitativa, expresable en valores numéricos. ¿Discreta o continua? Profe, yo creo que Continua. continúa. Continua, exactamente. Porque ¿qué es la temperatura? Una medida ¿de qué? ¿Del frío o del calor? ¿Qué está haciendo? Entonces, es una medida. ¿Bien? Ahora, y empezamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, ¿esta escala me permite la división? Pregunta. Yo digo, bueno, entonces los 27 grados centígrados de Cali dividido los 14 grados centígrados de Bogotá. Entonces, ¿cuánto me da eso? Ahora lo operamos acá. Espérense, yo lo hago aquí para que salga aquí calculadora. Eso me da como que. Entonces, 27. 1,92, profe. Exactamente. Entonces, 1,92. 1,92. Este 1,92 me está diciendo algo en esta oportunidad. ¿Está lleno de sentido este 1,92? Como que no. O sea, aquí antes en la escala de razón, este 2 estaba completamente lleno de sentido para mí, ¿sí? Yo lo podía interpretar en términos prácticos y a mí algo mal que bien me decía, sí, como que A gana 2 veces lo que gana B, listo. Eso es lo que me estaba contando como tal el indicador, lo que me estaba diciendo como tal la división. Pero si yo divido aquí, este 1,92 realmente no me dice absolutamente nada. De la misma manera que si yo dividiera 14 grados centígrados sobre 27. En cuanto a la temperatura de las ciudades, esto no tiene absolutamente nada que decirme. Entonces yo empiezo a ver la limitación de las variables que se miden en escala intervalar. Entonces la escala intervalar no me permite aplicar una división. No me permite aplicar una división. ¿Listo?
me permite restar. Por ejemplo, me permite restar. Entonces yo puedo decir, ok, 27 grados centígrados que están haciendo en Cali, menos los 14 grados centígrados que están haciendo en Bogotá. ¿Esto cuánto me da? Me da como 13, ¿no? 4, 5, 6, 7, sí, como 13 profe. grados centígrados. Esto me da 13 grados centígrados. Entonces, este 13 grados centígrados para mí sí tiene sentido. Yo puedo decir, ok, en Cali están haciendo 13 grados centígrados más que en Bogotá. O en Bogotá, dado el caso, podría restarse la otra dirección. Puedo decir 14 grados centígrados menos 27. Yo podría decir, aquí hay una diferencia de 13 grados centígrados. Entonces, en Bogotá hay 13 grados centígrados menos que las que están haciendo, por ejemplo, en Cali, en este momento. Y este 13 está completamente lleno de sentido para mí porque yo lo puedo interpretar correctamente. Y digo, listo, perfecto, puedo restar entre categorías. Ahora, yo puedo plantear una igualdad entre mis categorías. Yo puedo decir sí, se puede plantear una igualdad. ¿Por qué? Porque los 14 grados centígrados que están haciendo en Bogotá son los mismos 14 grados centígrados que se están presentando en Manizales. Y puedo plantear una igualdad. Entonces, ¿qué es lo que no me permite hacer, por ejemplo, la escala intervalar? Que sí me permite la de razón hasta este momento dividir. Es lo único que no he podido hacer. Es la primera limitación que presento. ¿Y en cuanto a qué? ¿Por qué? Por la naturaleza de las variables que se miden en cada una de estas escalas. Ahora, finalmente, por ejemplo, en Canadá, no sé cuánto esté en Canadá ahorita, pero yo sé que es factible allá, por ejemplo, en algún momento, 0 grados centígrados. Yo pregunto, ¿existe ausencia de la magnitud medida aquí? ¿Qué dicen ustedes? En esta oportunidad el 0 implica ausencia de la magnitud medida. ¿Cuál es la magnitud medida? ¿Quién dice? Pues yo diría que no está ausente porque está diciendo que son 0 grados, ¿no? Ajá, ¿qué estás midiendo? ¿Quién me dijo eso? ¿Camila o quién me lo dijo? Es que no Sí, yo, Camila, profe. que no les conozco la voz todavía. Entonces Camila me dice, pues hay 0 grados centígrados. Pero entonces, ¿hay o no hay temperatura? Hay temperatura. Hay temperatura, exactamente. Entonces, el 0 no implica ausencia de lo medido en esta oportunidad. En cambio, aquí sí. ¿Qué es lo que estoy midiendo? La temperatura. Cuando digo el 0 implica ausencia de la magnitud medida, estoy preguntando es lo que estás midiendo. Si toma el valor de 0, ¿quiere decir que no existe o que no se está presentando? Y yo digo, no, obviamente, si están haciendo 0 grados centígrados, pues quiere decir que hay temperatura y esto es muchísimo frío. Entonces, a partir del 0 para abajo ya es muchísimo más frío, pero este 0 no implica que no haya temperatura. Así, la variable temperatura y las variables que se miden en la escala intervalar, cuando toman el valor de 0, no implican ausencia de lo medido, contrario a lo que ocurre con las variables que se miden en la escala de razón, que si toman el valor de 0, entonces yo puedo decir, sí, efectivamente ya no está presente lo que estamos midiendo, o hay ausencia de la magnitud medida como tal. Entonces miren, ay, por aquí me faltó una cosita, me faltó decirles algo. Entonces, esta escala intervalar plantea una jerarquía y podemos decir sí plantea una jerarquía numérica. ¿En cuanto a qué? En cuanto yo la puedo organizar en orden ascendente o en orden descendente. Puedo decir de más calor a más frío. Cali, de más calor a más frío, sí. Cali, Bogotá, Manizales, Canadá. Entonces, de frío, de cálido a frío. O de frío a cálido. Entonces, Canadá, Manizales, Bogotá, Cali. Entonces, yo puedo plantear como tal una jerarquía en la de razón con el salario de quien gana más, una jerarquía en la intervalar con la temperatura donde está haciendo más calor o más frío. La distancia entre categorías es medible, yo digo sí es medible, ¿por qué? Porque previamente pude restar. Recuerden que dijimos que si podíamos restar entre categorías, podíamos conocer cuál era la distancia que existía entre ellas. Entonces, es medible y expresable en un número cuantitativo, valga la redundancia, la distancia que separa una categoría de la otra. En este caso, 13 grados centígrados. Entonces, distancia medible entre categorías, sí. Esta escala de medición denomina, y decimos nuevamente sí denomina. ¿Por qué? ¿Cuál es la denominación de 27 grados centígrados? 27 grados centígrados. ¿Cuál es la denominación de 14 grados centígrados? 14 grados centígrados. De 0 grados centígrados.
0 grados centígrados. 25 grados centígrados. 4 grados centígrados. 8 grados centígrados. Esa es la denominación. Ese es el nombre que se le da a las categorías, ¿sí? El 0 implica ausencia de lo medido. Y aquí dijimos no implica ausencia de lo medido. ¿Listo? Y acá la tenemos. No implica ausencia de lo medido. Entonces, fíjense que no basta clasificar las variables como cualitativa o cuantitativa. O sea, podemos hacer unos análisis más importantes, más profundos, cuando entramos a estudiar cuál es la naturaleza específica de nuestras variables, ¿sí? Entonces, vamos a dejar por ahora hasta aquí, vamos a dejar por hoy hasta acá, y la próxima clase, entonces, vamos a terminar con estas dos, con la nominal y con la ordinal. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Me pueden decir, por favor? A mantener estas... Por mi No, parte, profe. no, profe. Por a mi parte mantener tampoco, estas- profe. Por mi parte tampoco. Ay, espérenme porque no los estoy viendo. Espérenme un segundo que no los veo. ¿Cómo hago para verlos? Dios, espérenme. Ah, es que ni siquiera estoy compartiendo yo. Compartamos toda la pantalla en este momento. Bueno, entonces aquí vamos a dejar por ahora hasta acá. Bueno, entonces la próxima clase vamos a continuar viendo entonces quiénes son las cualitativas. Vamos a mirar cuáles son las fuentes de los datos y cuáles son los tipos de los datos. Bueno, bien, entonces, como les venía diciendo, ya ahorita los voy a matricular como tal en el aula virtual y les voy a proporcionar este material para que lo tengan, para que lo consulten. Les voy a subir la grabación de la sesión de clase para los que tuvieron de pronto problemas de internet, lo puedan verificar, lo puedan ver. Y entonces nos veríamos nosotros la próxima clase. Entonces recuerden, vamos a intentar conectarnos bien puntuales a las 7 de la mañana para poder pues terminar un poquito antesito, sino ir como a las 3 horas de seguido, que puede ser un poquito pesado en algún momento para ustedes. ¿Listo? ¿Listo? Por aquí. Listo, profe. Bueno, profe. Sí, señora. Bueno, entonces por ese mismo enlace, guarden ese enlace porque es un enlace permanente, va a ser siempre el mismo. Bueno, Listo, profe. listo. Entonces cuídense mucho y cualquier cosa me escriben a mi correo o por el aula virtual cuando los matricule. Bueno, Bueno, Listo, profe, profe. gracias. Gracias, profe. que les vaya muy bien. Chao a todos. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz Hasta luego. fin de semana. Chao. Que les vaya bien.